columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Abran sus Biblias en Eclesiastés y el capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Y vamos a estar leyendo los versículos 3 al 7. Eclesiastés capítulo 5, versículos 3 al 7. Dice así la palabra del Señor. Porque los sueños vienen de la mucha tarea, y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir las obras de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Y recuerden bien esa frase final. Tú, sin embargo, teme a Dios. Padre, hemos levantado nuestras voces en oración. Hemos cantado a tu santo y bendito nombre. Hemos celebrado la cena que instituyó tu Hijo con sus discípulos. Pero ahora queremos oír tu voz. Te pido, Señor, que como hemos aprendido en cultos pasados, lo hagamos con reverencia. Aquel que habló desde la zarza ardiente y dijo: quita el calzado de tu pie porque la tierra que pisas es tierra santa, está aquí hoy. El Dios que consumió Sodoma y Gomorra, el Dios que se tragó a un pueblo en el desierto, el poderoso creador del universo está aquí. Y queremos, Señor, darte la atención que te mereces, recordando aquellas palabras en el libro de Eclesiastés: cuida tu pie cuando vas a la casa de Dios. Señor, que nada nos distraiga. Porque nada en esta sala, ni nadie es importante como tú lo eres. Porque cualquier cosa que nos llame la atención más que tu palabra, no habrá sido de bendición. Debemos ser como María, el día que Jesús entró en su casa. Y no estar afanados como Marta, sino como María, sentarnos y escuchar. Porque esa es la mejor parte, la cual no será quitada. Danos oídos atentos para escuchar tu voz, corazones humildes para recibir la semilla de tu palabra y convicción por tu Santo Espíritu para vivirla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, yo quiero empezar nuestra exposición de hoy en estos versículos con unas preguntas muy sencillas. Dos preguntas. ¿Por qué vienes a la iglesia? Y la segunda, ¿a qué vienes a la iglesia? Yo sé que parecen preguntas simples. Yo sé que pueden parecer para algunos preguntas necias, tontas o sin mucho peso. Pero la respuesta a esas preguntas va a definir muchas cosas en tu vida. El tipo de culto que vas a dar y el tipo de culto que das depende mucho de esas respuestas. La respuesta a por qué vienes hoy aquí y por qué estás hoy aquí y a qué has venido hoy aquí va a determinar mucho. Hay personas que vienen a la iglesia a buscar amigos. Entonces, cuando está la palabra siendo predicada y hay alabanza, les da igual distraerse porque solo buscan el tiempo de luego para conocer gente. Entonces, esta parte no les importa mucho, la alabanza no les llama mucho la atención, porque como vienen a conocer gente, están esperando que todo acabe y luego socializar. Porque ven en la iglesia un club social, un lugar donde hacer nuevas amistades, ser parte de una comunidad. Hay otras personas que vienen a cumplir con su religión, como aquellos católicos que a veces van a misa, pero luego viven como les da la gana.
Hay gente que siempre viene a cumplir con una religión, a lo mejor para calmar su conciencia y decir, bueno, yo voy los domingos a la iglesia, como aquel que dice, yo voy los domingos a misa, entonces tengo el cielo garantizado. Ahí le da igual la gente, no se va a relacionar con nadie, ni siquiera va a prestar mucha atención porque solo está conformándose con venir y cumplir con su ritual religioso. Hay otros que vienen para tener su momento solas con Dios porque ni siquiera han entendido que la iglesia es una comunidad y que la iglesia es el conjunto de los redimidos. Entonces vienen y cantan, vienen y escuchan la palabra, vienen y hacen sus oraciones, pero luego se van, no se relacionan con nadie porque ellos viven su religión y su fe individual con su familia y con Dios, nadie más importa. La respuesta a la pregunta ¿por qué vienes? La respuesta a la pregunta ¿a qué vienes? Define tu actitud aquí. El que viene a adorar, el que viene a postrar su corazón delante de Dios, tiene una actitud muy diferente. No está pendiente de quién anda en el culto. No está pendiente de ir al baño. No está pendiente de los bebés, de los niños. No está pendiente de nada más que de aquel a quien ha venido a adorar. Está pendiente de postrar su corazón en sus oraciones. Está pendiente de entregar su mejor alabanza, no solo con labios, sino con un corazón entregado. Está pendiente de recibir la palabra. Quiere que Él hable a su vida. Quiere hacerlo con total humillación delante de Él. La pregunta, ¿por qué vienes a la iglesia y a qué vienes? Define mucho cómo van sus vidas. ¿Por qué cada día personas vienen aquí? Y hermanos, cada vez más. Pero hay vidas que cambian y otras no. Es el mismo mensaje. ¿Por qué hay personas que salen de aquí y siguen con un matrimonio destrozado y otros matrimonios se restauran? Es el mismo mensaje. ¿Por qué hay personas que salen de aquí hablando muy bien del culto y de la iglesia y otros muy mal? Es la misma iglesia. ¿Por qué hay personas que salen diciendo falta amor y otras diciendo amo esa iglesia porque me ha amado mucho? ¿Por qué hay personas que salen diciendo falta unidad y otras personas diciendo amo la unidad de Caminando por Fe? Es muy familiar. ¿Por qué hay personas que salen diciendo el culto fue una bendición y otras salen diciendo no me habló el Señor? ¿Por qué de la misma iglesia, de los mismos sermones, de la misma predicación, los comentarios son tan diferentes? Tenemos que aprender que no depende entonces del sermón y de la iglesia, sino de la persona. Si la persona entra y se va o es consentida y espera que vayan a él y no se une a la gente, va a sentir que falta unidad, va a sentir que falta amor, tampoco lo da, tampoco lo promueve. Si la persona no estuvo atento al mensaje, va a sentir que Dios no le habló. Hermano, eso te tiene que hacer entender que lo que va a pasar en tu corazón de aquí para adelante, si tu vida va a cambiar, si tu vida va a ser transformada, como la de muchos otros, depende de tu actitud aquí. Aquí Dios habla. Esta iglesia es una bendición para muchas vidas. Y una bendición más allá de este local. Si supiera la multitud de personas que amarían estar aquí hoy. No te hablo de 100 ni 200, te hablo de miles de personas que amarían estar aquí hoy. De personas que escriben a la iglesia y sus plataformas diciendo qué privilegio tienen. Amaríamos estar en esa congregación. Un montón de vidas han sido transformadas solo por los mensajes que se suben a YouTube de aquí, de este púlpito. Y vidas han cambiado fuera por mensajes de aquí. Y te hablo de miles de kilómetros de distancia. Todo depende de la actitud con la que venimos, de la actitud con la que escuchamos, del hambre que tenemos de Dios. Nunca culpes a la iglesia de los cambios que no hay en tu vida. Cúlpate a ti. Cúlpate a ti. Culpa al tipo de culto que le das a Dios. Culpa a tu actitud. Llegaste el primer día tarde a la iglesia porque no conocías la dirección. Es tolerable. Pero si eres una persona que siempre llega tarde a la iglesia, eres un irreverente. Eres un impuntual. Y no me importa que me digas que en tu país es lo normal. Hay países irreverentes. Y hay culturas impuntuales y irrespetuosas. Me da igual que en la Conchinchina sería impuntual en lo normal. Pues en la Conchinchina son unos irrespetuosos. La impuntualidad es una irreverencia a Dios, a la alabanza.
a la oración, al culto. El pastor empieza riñendo. A los impuntuales sí, porque lo merecen. Sois unos irrespetuosos si llegáis siempre tarde. Porque el autobús se pincha un día la rueda. El tren se pierde un día. Pero cuando pasa cada mes, eres un irrespetuoso. Eres un irreverente. Pastor, se está jugando que algunos no vuelvan. Pero como dije, los que se queden vivirán para la gloria de Dios. No de cualquier manera. Aquí no se viene como se va al cine. Al cine puedes llegar tarde, piérdete los trailers y el inicio de la película. Aquí no te puedes perder ni la primera oración. Esto no es una reunión de amigos. No es una fiesta nuestra. Es un culto al Santísimo Creador del universo. La actitud es muy importante. Nos lo ha dicho Salomón desde el principio. Cuida tu pie cuando vayas a la casa de Dios. Acércate más para oír que para hablar. Cuidado con ofrecer el sacrificio de los necios. Mira qué expresión usaba Salomón tan triste. Cuidado con dar el culto de los necios. Y Salomón decía que no saben que hacen el mal. Salomón decía, cuidado con dar un culto que ni siquiera Dios recibe. Los necios vienen creyendo que dan un culto y para Dios no han cantado, no han orado y no ha significado nada. Porque su actitud fue tan mala que Dios ni recibió su culto. Tú puedes creer que has cumplido con Dios, pero Dios te ha ignorado desde el principio. Es así, hermano. Y hoy Salomón sigue hablando del culto. En los versículos de hoy va a seguir hablando del culto y de algunas otras actitudes en el culto. Y hermano, yo quiero empezar diciéndote ante todo que la reprensión sobre la impuntualidad o sobre la irreverencia, si te enfadas, será por tu orgullo. Pero espero que un día que lo entiendas, es que lo hago por amor a tu alma. Mañana puede ser que no estés en esta congregación, pero es que esa actitud la tienes que tener en cualquiera, no en esta. Porque la reverencia no es a caminando por fe, es al Dios que adoramos. No es aquí, no es a Juan Manuel que merece reverencia, es Dios que merece reverencia. Tómate esa reprensión como la de un padre a un hijo. Lo digo por tu bien, para que entres debidamente a la presencia de Dios y sepas todos los días lo que vienes a hacer. Que no empieza hoy, que empezaba ayer por la noche, cuando tenías que ir a dormir temprano para no bostezar y dormirte en el culto, sino para estar atento y decir, Señor, habla mi vida hoy, háblame, porque el Señor va a hablarnos hoy. Mira cómo empieza los siguientes versículos de Salomón que hablan del culto. Y lo primero que Salomón nos presenta es que hay gente que hoy está aquí, pero está ocupada en muchas cosas. Y seguramente alguno se va a identificar y espero que se identifique, pero de manera que se arrepienta y cambie eso. Mira lo que empieza diciendo en el versículo 3 Salomón. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. En el lenguaje que está escrito puede parecer difícil entender lo que Salomón está diciendo. Pero lo que Salomón está diciendo es que hay personas que están en el culto y mientras están aquí ahora, su cabeza está a 1000. Su cabeza está en 1000 cosas. En el trabajo, en el lunes, en la agenda, en las tareas, en las ocupaciones. ¿Ves lo que Salomón ha dicho? Los sueños vienen de las muchas tareas. Hay gente que solo vive trabajando y con la mente ocupada en un montón de cosas y proyectos y actividades. Y Salomón está diciendo, hay gente que va así a la iglesia. Hay gente que ahora mismo está aquí sentado, pero su cabeza no. Su cabeza no está aquí. Hay gente que está aquí ahora, pero su cabeza ya está pensando en mañana. Está pensando en unas horas, que viene gente a casa, que hay que comer, que hay que cocinar, que vienen invitados, que hay que preparar eso. No está dando adoración a Dios, no está dando un culto. Está solo sentado, pero está ocupado en muchas tareas. Su cabeza va a 1000. ¿Saben la escena de Marta y María? María sentada escuchando a Jesús y Marta afanada en muchas cosas. Hay gente que está como Marta, pero es quieta. Porque puedes estar como Marta y sentado.
Marta sí, estaba de un lado para otro, corriendo por la casa y afanada en muchas cosas. Pero hay gente que está como Marta, pero sentado físicamente, pero tampoco presta atención a las palabras de Dios, porque su cabeza está como Marta, en un montón de ocupaciones, distraído, pensando en tantas cosas, pensando en la casa, en la compra, en las cosas necesarias, en esta tarde, en la cena, en que hay que preparar los tuppers de la semana, que mañana tengo esa obra y ese trabajo y el jefe me dijo. Tiene la cabeza llena de ocupaciones, llena de tareas, distraída en muchas cosas. Salomón empieza a hablar de gente que la irreverencia en el culto. Recuerden, venimos de esa parte. Cuida tu pie cuando vengas a la casa de Dios. Hay gente que viene con irreverencia y también hay gente que viene con la cabeza distraída en muchas tareas. Salomón nos va a hablar de diferentes malos cultos a Dios. Y el primero que nos habló la semana pasada es el culto del irreverente. Pero ahora nos habla el culto del distraído, del ocupado en muchas cosas, que se pierde la palabra, que se distrae por momentos, porque su mente va a 1000. Hermano, pueden estar con los labios aquí, pero no con el corazón. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9, el Señor, citando el Antiguo Testamento, dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pero mira que dice: mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Sí, una de las cosas malas de los escribas y fariseos es que introducían doctrinas humanas, enseñanzas de hombres, y las establecían como palabra de Dios. Como esa iglesia que te dice: solo puedes usar falda, mujer. Y tú dices: bueno, ¿dónde dice la Biblia solo puedes usar falda? Bueno, no lo dice, pero la Biblia dice. Bueno, doctrina de hombre establecida como palabra de Dios. Porque si no usas la falda, te tratan como un pecador, como un inmoral, como un inmundo. ¿Pero te trata Dios así si no usas una falda un día? No, pero lo establecen como si fuera palabra de Dios. Yo he ido a iglesias donde los pastores te dicen: el pastor siempre debe ir con traje, pero te lo imponen como palabra de Dios. Yo entiendo que un pastor me diga: mira, transmites esto, vas a servir a Dios, eres un siervo del Señor, ve limpio, ve adecuado, ve formal, ve lo que sea, pero que me lo explique con motivos. Pero no, Dios dice que solo puedes ir de traje. Pero hay gente que impone esas cosas como si fuera palabra de Dios. Yo he visto iglesias donde prohíben a una mujer depilarse, donde prohíben a una mujer cortarse el cabello, y te sacan un versículo de contexto y te imponen doctrinas de hombres como si fuera palabra de Dios. Pero el tema no es solo ese, sino que Jesús además dice: hay un pueblo aquí que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y mira la expresión: en vano me rinden culto. Si tú eres de esos, mira lo que dice Dios: en vano me rindes culto. ¿Cómo puedes honrar a Dios con los labios y tu corazón estar lejos? Puedes estar cantando alabanzas como si estás en un karaoke, mirando la pantalla, siguiendo el ritmo, las letras, pero tu corazón no está en las alabanzas. No se las estás cantando realmente a Dios. No estás pensando en Dios, no estás concentrado en Dios, no estás realmente creyendo esas alabanzas y entonándolas de corazón a Dios, solo cantas. Tus labios están ahí, pero tu corazón no. Puedes estar aquí, tu cabeza estar aquí, tu corazón no está recibiendo la palabra, tu corazón no está concentrado en Dios, tu corazón no está pendiente de Dios. Si tú eres de esas personas que solamente físicamente están, pero no estás concentrado en Dios, adorando verdaderamente a Dios, pensando en Dios, mira qué dice Dios: en vano es tu culto, En vano es tu culto. Es inútil eso. Es Dios diciéndote: vienes para nada, Te podías haber quedado en casa, porque total, le prestas más atención a la tele que a mí. Cuando hay una película, no quieres que haya un ruido. Pero déjame tranquilo, estoy viendo la película. No haga ruido, que quiero concentrarme. Que me lo voy a perder. Amor, tráeme una Coca-Cola. No, que me pierdo esto. Hay gente que le da mucha más atención a una película que a un culto. Mira qué dice el Señor: en vano estás aquí, te podías haber quedado en casa porque realmente no sirvió venir. Hermano, no te lo digo yo, te lo dice Dios. Si tu actitud no es la correcta, el Señor dice que te podías haber quedado en casa, que tu culto es en vano. Hermano, Dios nos está enseñando algo: que si el culto no es a su manera, no es culto.
Que si el culto no es a su manera, el culto a Dios no vale. Que si el culto no es a su manera, el culto a Dios no lo recibe. Tus oraciones no suben, tu canción no sube. El Señor está atento a su iglesia, que está concentrada en Él, pero no a los hipócritas, que solo cumplen. A los demás sí, te van a ver espiritual, en la iglesia, no faltas, pero Dios está viendo la intención de tu corazón. Hay gente que está aquí solo físicamente, pero su corazón no está en Dios. Salomón está hablando de personas que se desconcentran, que se inquietan, que tienen la cabeza en otros lugares. Pero son capaces de compaginar eso con estar físicamente en una iglesia, en un templo, en un ritual religioso. Hay personas que están aquí pensando en mañana. Mira este texto que interesante. El profeta Amós, en el capítulo 8 y el versículo 5 dice: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, achifar el efa, aumentar el ciclo y engañar con balanzas falsas? Hermano, piensen que en el antiguo pacto la gente celebraba unas cosas en las que no podían trabajar. ¿Recuerdan? Día de reposo, no podían trabajar. Era un día que santificaban para el Señor, un día separado para el Señor. Pero mira la cabeza de esas personas. ¿Están celebrando el día de reposo? Sí. ¿Están trabajando? No. ¿Están haciendo tareas? No. Pero mira lo que dice el profeta que hay en su corazón. ¿Cuándo acaba el día ya? ¿Por qué? Para volver al mercado. Para volver a hacer nuestras trampas, para volver a los negocios. Estaban celebrando la parte religiosa obligatoria, pero en su cabeza estaban pensando que, ¿cuánto queda de culto? ¿Cuánto queda de sábado? ¿Cuánto queda de día de reposo? ¿Cuánto queda? ¿Cuándo podemos volver a lo que queremos de verdad? ¿Cuándo podemos realmente volver al mercado? ¿No hay gente así en la iglesia? ¿Cuánto queda? Oye, perdona, ¿cuánto dura el sermón? ¿Por qué? No, porque he quedado. Para ir a hacer lo que realmente me apetece hoy. Hoy es domingo. Hay gente que realmente su corazón está, hoy es domingo, tengo que cumplir por la mañana, pero a ver si acaba y así que he quedado toda la tarde para pasarlo bien. Hay gente que está más preocupado de luego que ha quedado con unos hermanos para comer y decir la comida, la diversión, la comunión, que ahora. Esta es la parte importante, lo otro es añadiduría. Pero hay gente que está dando culto y pensando, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo vamos a hacer lo que realmente nos gusta? Lo que realmente nos beneficia. Esa gente pensaba, ¿cuándo acaba el día de reposo que queremos volver al mercado, ganar dinero, tirar la vida hacia adelante? Esa gente solo cumplía con los rituales religiosos, pero no lo hacían de corazón. Tú puedes estar cumpliendo con los cultos y solo pensando cuándo acaban. Ahora hay un montón de hombres que sé que están haciendo devocionales en sus casas y dicen a sus hijos, venga, vamos a la mesa. Y tu hijo es el ejemplo de eso. Porque tu hijo está ahí cumpliendo con su padre, pero pensando, ¿y cuánto durará el devocional, hijo? A ver, papá, ¿cuánto dura el devocional este? No, media horita. Vale, tu hijo está ahí solo mirando el reloj. Quedan 10 minutos. ¿Para qué? Pues para volver a la tele. Para volver al móvil, para volver a Netflix. O sea, yo cumplo con mi padre. Mi padre, yo lo tengo que respetar. Ha dicho, porque Juan Manuel lo ha inventado, que ahora hay que hacer culto en casa. Entonces, estamos aquí aguantando el chaparrón por culpa del pastorucho ese. Con lo bonito era cuando papá no hacía estas cosas y todos veíamos tele todo el día. ¿Por qué el papá ahora escucha? Me gustaba más la otra iglesia, que no hablaban de esas cosas. Que no obligaban a nuestros padres a ser cristianos en casa. Pastorucho de las narices. Ya me odian hasta los jóvenes. Si supieras el bien que te estará haciendo dentro de unos días eso. Si lo supieras. ¿Saben qué? A mí ese odio por dentro solo me consuela una cosa. Mañana muchos dirán gracias. Dentro de un tiempo, ahora no lo van a entender. Como un hijo no entiende la disciplina de un padre, pero mañana algunos dirán, pastor, gracias porque nos dio caña y eso cambió nuestra casa, cambió nuestra familia, cambió nuestro matrimonio. Pero muchos hijos están así, pensando, ¿cuándo acaba? Así hay algunos aquí hoy, no solo jóvenes, adultos. Puede ser que haya un invitado que lo has traído y dices, venga, ven a la iglesia, al culto, y está ahí pensando, ¿cuánto duran los sermones? Y tú ahí, no, pastor, una horita, ¿una hora hablando?
Están pensando porque luego le has dicho, no, pero luego vamos a comer a aquel restaurante ecuatoriano, comida buena, un buen encebollado. Vamos allá a un colombiano que hay, una bandeja paisa, un sancocho, una buena paellita. Y están aquí pensando en la paella, el sancocho, el encebollado. En vano están aquí, ¿verdad? No sirve, no es culto. No es culto. Hoy aquí hay mucha gente, pero no todos están dando culto. Hoy aquí hay gente que Dios ha escuchado su alabanza, pero no la de todos. Hoy aquí hay gente que Dios ha escuchado su oración, pero no la de todos. Hoy aquí hay gente que Dios está teniendo un encuentro personal con ellos, pero no con todos. Todos estamos en la misma sala, pero cada uno ha venido con una actitud diferente. Y de eso depende el que Dios reciba el culto y el que el culto tenga efecto en ti. Lo primero que nos dice Salomón, que hay gente que viene aquí pero está ocupado en demasiadas tareas. Pero recuerda una cosa, que la mejor adoración no es venir y cantar, que la mejor adoración no es venir y levantar una oración, que la mejor adoración no es venir y cumplir con la religión, que la mejor adoración es la obediencia. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. En aquel tiempo había sacrificios y holocaustos, ¿verdad? Se mataban corderos, tórtolas y un montón de cosas. Habían sacrificios, holocaustos, sangre era derramada. ¿Qué hacía la gente? He pecado, hago mi sacrificio, el Señor se calma, contento, vuelvo a mi vida tan tranquilo. Y mira qué les dice el Señor. ¿Tú crees que el Señor lo que quiere es que estéis haciendo sacrificios siempre? ¿Qué realmente prefiere el Señor? ¿Sacrificios o obediencia? ¿Qué realmente prefiere el Señor? ¿Que estéis matando corderos por vuestros pecados todo el tiempo o que no haya que morir un cordero porque no pecáis? Por eso Dios dice, es mejor obedecer que sacrificar. Y es mejor prestar atención a Dios que todos esos holocaustos. Hermanos, nosotros hoy no ofrecemos sacrificios, porque Cristo fue el sacrificio definitivo. Pero puedes aplicarlo a tu vida. El Señor no quiere que vengas y cumplas con rituales religiosos y luego vivas de cualquier manera. Es mejor obedecer que cualquier otra cosa que hagas. Vivo de cualquier manera, pero el sábado un gran ayuno. Vivo de cualquier manera, pero el domingo al culto todo el día. Oye, mucho mejor que vivas obedeciendo. La obediencia es nuestra mejor adoración, porque la obediencia representa que realmente vivimos bajo el temor de Dios y queriendo agradar a Dios. Lo otro pueden ser solo actividades religiosas. La primera cosa que nos dijo Salomón, el último mensaje, fue que le diéramos un culto al Señor reverente. La segunda cosa, Salomón nos recuerda que no podemos dar a Dios un culto con la mente en otros sitios, concentrados, no distraídos. La tercera cosa, las mentiras en el culto. Y esto es importante, las mentiras en el culto. No le mientas a Dios. Y eso va desde el versículo 4 al principio del versículo 7. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. Quien hace un voto a Dios y se tarda en cumplirlo, Salomón dice que es un necio. Dice, el voto que haces, cúmplelo. Y luego da un consejo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no lo cumplas. ¿Acaso Dios pide esos votos? En aquel entonces habían votos. Había gente incluso que se rapaba las cabezas porque había hecho un voto. Era una costumbre hacer votos. ¿Pero qué había? Había gente que hacía los votos por hacer. Yo voy a hacer un voto, yo prometo que daré esto al templo. Yo prometo que ofreceré esto. Yo prometo que daré esta ofrenda. Yo prometo que haré aquello. Y mira qué dice Salomón. Oye, ¿acaso Dios eso es iniciativa tuya? Los sacrificios los pide Dios, el culto los pide Dios, pero los votos salen de ti. Dios no te los pide, pero si los haces, cúmplelos.
Por eso Salomón dice, es mejor que no lo hagas. Porque Dios no te lo exige a que lo hagas y no lo cumplas. Porque mira lo que dice ahora. No permitas que tu boca te haga pecar. ¿En qué sentido? Un voto se puede convertir en una mentira. Cuando Pedro le dijo a Jesús, yo estaré contigo hasta el final, todos te dejarán menos yo, nunca te negaré. ¿Pedro mintió? Para Pedro no era una mentira. En el corazón de Pedro era la verdad, yo estaré contigo hasta el final, pero ¿se acabó volviendo una mentira? Sí. Cuando acabó negando al Señor por miedo, acabó siendo una mentira. La intención de Pedro era mentir. Acabó mintiendo. Tú mientes con muy buenas intenciones. Cada vez que dices, no te hablaré más así, amor. Mentira. Tú no le estás mintiendo a tu mujer. Tu real deseo es no hablarle más mal. Pero el día que le vuelves a hablar mal, has mentido. ¿Quién es el padre de la mentira? Mentir es pecado. Los mentirosos entran en el reino de los cielos. Ojo, Dios no te está pidiendo que hagas votos para tu mujer, ni promesas que ni siquiera sabes que vas a cumplir. Por eso hay gente que debería plantearse muy bien las cosas que dice en un altar de boda. Prometo estar contigo hasta que la muerte nos separe. Todos los que estáis divorciados habéis mentido en el altar delante de Dios. Pero pasó eso. Yo no digo que tuvieras malas intenciones, pero mentiste, porque ya no os ha separado la muerte, os ha separado el abogado. Os habéis separado vosotros, no la muerte. Mentisteis en el altar. Estaré contigo en las duras y en las maduras, en la buena, en la salud y en la enfermedad. Ya no estás con él. Mentiroso. Pastor, mentiste. ¿Estás con esa persona hoy? Mentiste. ¿Estás al lado? Mentiste. ¿Has cumplido tu promesa? No me vengas con historias. ¿La has cumplido? No. Dale la vuelta que quieras. Mentiste. No era tu intención. Pero toda tu boda fue una mentira ahora. Todo lo que dijiste en el altar fue mentira, porque no lo has cumplido. ¿Acaso Dios nos pone en la Biblia cuando vayáis a casaros ir delante y hacer votos? ¿Lo pide Dios? ¿O es algo que nos hemos inventado? Nosotros mismos nos metemos en unos embolados que Dios ni nos pide. ¿En qué parte de la Biblia Dios dice, cuando os vayáis a casar, pasad delante y leed vuestros votos? Lo inventamos nosotros. Y nosotros mismos nos metemos. Yo le digo y sugiero a todo el mundo que se vaya a casar, que si quiere hacer votos, los haga, pero que lo haga con sabiduría. Intentaré serte fiel todos los días. Suena feo, pero lo voy a intentar. ¿Esa es la realidad o no? Voy a intentar serte fiel todos los días. Claro que tu suegro va a escuchar. ¿Cómo le dices a mi hija que vas a intentar serle fiel? Hija mía, no quiero a este yerno. Pero es la realidad. Él no puede garantizar lo que va a hacer el resto de su vida. Pero te puede garantizar que lo va a intentar hacer bien. Intentaré estar siempre contigo, intentaré hacerte feliz, intentaré acompañarte en los malos momentos. Te prometo que voy a ser el mejor padre para nuestro hijo. No, voy a intentar ser el mejor padre posible para nuestros hijos. Os metéis en mentiras innecesarias, vivís mintiendo llenos de buenas intenciones, con cosas que Dios no pide que vayáis haciendo esas promesas, porque no sabéis ni lo que va a pasar mañana. ¿Cuánta gente no congrega hoy aquí que cuando llegó dijo, pastor, esta va a ser mi iglesia para toda la vida? Aquí van a crecer mis hijos, aquí yo voy a... No están hoy, me mintieron en la cara. Pero su intención cuando me lo dijeron era verdadera. Sí. Pero no sabemos lo que va a pasar mañana. Dios no te pidió que vayas haciendo promesas de fidelidad a la iglesia, al pastor. ¿No? Por eso Salomón dice, no. Es mejor no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar. Y mira lo que dice. Y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Ese mensajero de Dios aquí representa a los sacerdotes que trabajan en el templo. Mucha gente decía, te prometo que la semana que viene traigo un cordero para el sacrificio y traigo eso. Y luego no tenían el cordero y llegaban al sacerdote. Oye, el cordero para el sacrificio. Mira, es que al final no tuve para comprarlo, no me dio. Por eso dice, no le vengas a contar historias al mensajero de que pasó esto, pasó aquello. Nadie te dijo que prometieras ningún cordero. En ese contexto de templo y sacrificios es así.
Pero aplícalo hoy a tu vida. Dios no te pide que cuando llegue el 31 de diciembre le digas: Señor, te prometo que este año oraré cada día, leeré la Biblia todos los días, iré más a la iglesia. Te ha pedido Dios esas promesas. Entonces no las hagas porque pecas. Y no hay nada peor que empezar el año en pecado ya. No. Dispón tu corazón a orar más. Dispón tu corazón a leer más la Biblia. Pero no te metas en votos si no los vas a cumplir. Pastor, cuenta conmigo. Seguro. Sí, pastor, cuenta conmigo para lo que necesites. Hermano, necesitamos mañana que vengáis a mover una cosa. Pastor, trabajo, pastor, mi prima. Entonces, ¿para qué me dices que cuente contigo? Es que ha venido mi abuela, es que ha venido mi tía, es que pinché el... ¿Para qué me dices cuenta conmigo? No me digas nada. Porque el día que te necesito es que no sabemos lo que pasa mañana. ¿Cómo vamos a prometer lo que haré mañana si no sé ni si me despierto? No te metas en promesas que no sabes si vas a cumplir, que nadie te pide. Es mejor no hacer voto que hacerlo y no cumplirlo. Pero mira cómo sigue. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz? Para ti puede parecer cualquier cosa, pero eso enoja a Dios. Porque has mentido a Dios. Y destruir las obras de tus manos. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Esas son las terceras personas que vienen al culto. Hemos hablado de los irreverentes, hemos hablado de los distraídos que tienen la cabeza en otro sitio y ahora hablamos de los mentirosos. De los que mienten en el culto sin querer mentir. ¿Tú te has dado cuenta de lo que le has cantado a Dios en las alabanzas? Porque si solo has cantado, no pasa nada, ¿no? Pero si realmente prestas atención a lo que le has cantado, le puedes haber estado mintiendo en cada canción. Señor, mi Redentor y roca. Cuando cantamos al Señor, hazme un siervo para tu gloria. Señor, como el siervo clama por las aguas, así mi alma clama por ti. ¿Seguro que clama así o le estás mintiendo? Porque si es solo un karaoke, pero es que estás cantando a Dios. Y puede ser que estés mintiendo sin ningún... Hermano, es mejor a veces en la alabanza estar... Yo no voy a mentir. ¿Quién te pide que mientas cantando? Se puede mentir cantando. Se puede mentir orando. Se puede mentir de muchas maneras. Y el Señor dice que eso lo enoja. Ay, Señor, como el siervo, digo, y el Señor enojado desde arriba, ¿como el siervo? ¿Qué siervo? ¿Como el siervo? El siervo al que han matado, porque no has bebido agua en toda la semana. No me has buscado ni mediodía. ¿Qué cantas? ¿Qué mentiroso eres? ¿Qué culto es ese? Hay mentirosos en el culto, llenos de buenas intenciones. Gente que hoy es movida por la palabra. Pastor, ¿qué palabra? Pastor, ¿qué palabra? Salen de aquí diciendo a la mujer: cariño, a partir de hoy es el día. Hoy sí. Ya sé que te lo he dicho 300 años, pero hoy es el día. Hoy cambia todo. Nuevo marido, nuevo esposo, nuevo padre. Esa es la iglesia, cariño, esa es la iglesia. Ahí sí. Dentro de un mes la mujer diciendo: ¿qué día era? ¿Qué día era lo del culto, lo de nuevo marido, nuevo carácter? ¿Qué día era? Te motivaste. La palabra te dio en el corazón y saliste llenos de buenas intenciones. Pero mentiste en todo lo que dijiste. El lunes el mismo. Mejor no prometer que prometer y no cumplir. Porque en la mucha palabra hay mucho pecado. Tu palabrería no le sirve a Dios. Mateo 6:7. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que había gente que pensaba que si ellos repetían mucho la misma oración, el Señor al final atendería. Hay gente que hace cadenas de oración pensando eso. Si no oro yo solo y hacemos una cadena de oración, el Señor escucha. ¿En qué parte de la Biblia dice: yo no me resisto a una buena cadena de oración? ¿En qué parte de la Biblia dice: pedid y se os dará, pero como hagáis una cadena de oración, ahí sí que caigo rendido? A mí cuando se ponen a hacer cadenas de oración, yo no puedo decir que no. ¿En qué parte? ¿En qué parte crees que porque ore más gente o más veces el Señor cambia de opinión? Porque había gente que pensaba eso. Si lo decimos mucho, al final el Señor
No. El Señor no te va a escuchar porque hables más rato, porque lo repitas más veces. No es tu palabrería, sino la sinceridad de tu corazón. Hay gente que dice muchas cosas en oración y todo es mentira. Y hay gente que puede orar un día solo 15 minutos y fue la oración más sincera del mundo. ¿Cuánta gente dice, voy a orar 2 horas? Está bien, orar 2 horas es buenísimo, siempre que la oración tenga 2 horas de sinceridad, no 2 horas. ¿Cuánta gente está así como, he dicho que iba a ayunar y que orar y dice, ¿crees que esa oración está llegando al cielo? ¿De verdad? Ya vete a la pelota. Te estás aburriendo ahí en esa silla de rodillas, bostezando. Pastor, no hay que orar mucho. Sí, hay que orar mucho sin cesar, pero la intención del corazón es más importante que el tiempo. Hay que orar mucho y con sinceridad. No simplemente palabrerías pensando que nosotros seremos escuchados por decir más veces las cosas. No es así. Otra cosa, cuida tu boca. A veces nos reímos diciendo, oh pastor, es que yo soy súper charlatán. Pues tienes un serio problema. Hace tiempo que alguien me dijo una vez, ay, hay una chica en la iglesia, pero es tan calladita, es tan... No habla, pastor, hay que ver si... Y le digo, déjala quieta. Déjala quieta. Ah, pastor, pero a ver si se suelta. ¿Pero para qué? Si los demás andan demasiado sueltos. Déjala quieta. Para una calladita que hay. Déjala quieta. ¡Qué manía de que todo el mundo sea charlatán! ¿Por qué relacionamos charlatán con simpático? El charlatán es torpe, el charlatán se mete en camisas de 11 varas, el charlatán promete más, el charlatán acaba hablando de lo que no debe. Debemos luchar por controlar nuestra lengua. Mira Santiago, capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. O en el capítulo 3, versículo 2, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Santiago dedica hasta un capítulo prácticamente entero para hablar de la lengua y sus peligros, de cómo incendia un gran fuego, de cómo es alimentada por el mismo infierno. Santiago dice, hay gente que si consigue frenar la lengua ya lo frena todo, porque es el mayor mal, tan pequeño y a la vez tan vil y peligroso. ¿Qué tiene de malo el silencio en una conversación? Es como ¿cuánta gente dice, estaba tenso? ¿Tenso por qué? Porque nadie decía nada. ¿Y qué necesidad hay de estar hablando todo el rato? Hermano, habla si vas a mejorar el silencio, pero no hables por llenar huecos. Porque vas a hablar tonterías, sandeces. Ah, pastor, es que quedé para tomarme un café con un hermano y después de una horita ya no sabíamos ni qué decir. Bueno, ¿y quién te ha dicho que el café tiene que durar 3 horas? Mejor media hora con una conversación edificante y sin pecado que estar 3 horas y acabar hablando del hermano que no vino. Porque como ya no sabíamos qué decir, oye, y el hermano, ya eso estaba fuera de lugar. La primera media hora fue excelente. El culto, la palabra, como el Señor esto, pero luego, inapropiado. Hermanos, tenemos que luchar por frenar nuestra lengua porque hay peligros en hablar mucho. Proverbios 10:19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Hermanos, si yo hablo muy poquito, si yo refreno mis labios, es más difícil que diga una mentira, es más difícil que hable de un hermano que no está, que difame a alguien, que haga un chisme, que murmure. Pero si estoy todo el día hablando, hay muchas más posibilidades. Son esos pecados que no les dan la suficiente importancia, pero que Dios los odia. La lengua mentirosa. No tenías intención de mentir, pero mentiste porque no hablas demasiado. Hablas demasiado. Hoy van a estar todos alrededor de la comida con un silencio. Está bien, comida muy interesante. Conversación no verbal se llama, mirándose a los ojos. Lo que dijo,
¿Quién habla ahora? ¿Sabes lo que me pasa? Todos salen cada domingo de aquí que no pueden pelearse conmigo porque está en la Biblia. En el fondo está ahí. No pueden pelear conmigo porque saben que se van a poder pelear con Dios. Porque yo no estoy dando mis ideas, estoy citando textos bíblicos. Es lo que dice la Escritura. Y muchos salen de aquí, yo sé, convencidos y seguramente esta tarde serán perfectos. Pero hermano, que te dure más de una tarde. Hoy saldrás de aquí y es raro que alguien se ponga a ser charlatán y a pecar con su boca. Pero que te dure para mañana, para el martes, para el miércoles. Yo no quiero que la palabra te impacte una tarde. Yo quiero que la palabra transforme tu vida. Que esto genere en ti nuevos valores, principios, nueva manera de conducirte. Te hará una persona dichosa y bendecida si empiezas a andar conforme a la voluntad de Dios. Hay muchos que venimos aquí y le hacemos muchas promesas a Dios. Ya no te daré un culto de cualquier manera, ya no haré esto, ya no haré aquello. Y lo volvemos a hacer. Dios no ha pedido que le prometas nada. Hazlo y ya está. Hazlo y ya está. Pero una cosa que sí dice la Escritura del hablar del cristiano es que no podemos tener doblez en nuestra palabra. Mateo 5:37. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Algunas traducciones dicen, y lo que es más de esto, viene del maligno. Hermano, Dios no te pide que digas nada. Pero si dices sí, es sí. Dios no te pide que vengas al pastor a decir, pastor, aquí me entierran. Dios no te lo ha pedido, pero si lo has dicho, aquí te tienes que enterrar. Si quieres lo acelero. Pero hermano, es la realidad. ¿Cuántas veces mentimos emocionados? Mañana voy a tal sitio. No lo prometas, pero si lo has dicho, pasa por encima del bus, de la caravana, del cohete o del asteroide, pero vas. Puedes llegar cojo, con gripe y 60 de fiebre. Pero hermano, yo dije que venía, hermano. Cualquiera peca después del domingo. No tenemos palabra ya. No le damos importancia. Ya el hermano sabrá que a veces pasan cosas. Pastor, es que a veces pasan cosas. Antiguamente la palabra tenía mucho valor. A mí la gente ya cuando me dice, pastor esto, pastor aquello, ni me creo la mitad. Digo, ya la palabra no tiene valor para la gente. Yo por eso no voy haciéndole promesas a la gente de la iglesia. Hermano, yo prometo que estaré contigo todos los días. Hermano, te amo. Hermano, esto. Yo no voy declarando amor y haciendo cosas al tuntún. Cuando la sienta la digo, pero el día que lo siento no me vuelvo atrás. Yo no llamo amigo a cualquiera. Pero el día que le digo a alguien, tú eres mi amigo, eso no se vuelve atrás. Porque yo no quiero vivir pecando con mi boca. Yo quiero que mi hablar sea sí, sí, no, no. Porque el resto viene del mal, no viene de Dios. Hay gente irreverente en el culto. Hay gente que miente en el culto. Hay gente que no está en su corazón en el culto. Hermano, ¿cuál eres de esos tres? Porque no debe ser ninguno desde hoy ya. Cada domingo debes darle la mayor reverencia a Dios en el culto. No puede sonar un móvil en el culto. Han sonado 2 durante el sermón. ¿Y te parece poca cosa? No es poca cosa. No lo es. El problema es que nos están haciendo ver las cosas que tienen que ver con Dios como poca cosa. Me enfado si el pastor me mira feo porque, ay, que sonó mi móvil, pero lo apagué rápido. No tenía que sonar. Súmale los móviles que suenan, los que llegan tarde, la gente que entra y sale, la gente que se va a medio culto. ¿Qué culto es ese, hermano? ¿Qué iglesia es esa? Eso jamás hubiera pasado hace 60 años en una iglesia. Pero ahora nos tenemos que acostumbrar a todo este desorden caótico porque, no, hermano, aquí no me voy a acostumbrar a eso. Los de la casa ya se han acostumbrado aquí. Los nuevos van a tener que escucharlo semana tras semana porque me he dado cuenta que los de la casa ya han aprendido.
Pero ahora tengo que ser paciente y empezar a recordarlo cada domingo para los que están llegando. Porque yo sé que vienen de iglesias donde no se habla de esto, donde esas iglesias tenían luces de colores. ¿Quién vino por su milagro? ¿Quién vino por su bendición? Yo sé que era un cachondeíto así. Pero aquí, en esta iglesia, hermano, cuando el Señor nos conceda el templo, en la entrada en grande vamos a poner, cuida tu pie cuando entres en la casa del Señor. Va a ser lo primero que lean en el recibidor. Y cuando crucen la puerta, después de leer eso, ahí enfrente, santidad al Señor. Recordatorio en cada pared vamos a poner. Va a dar respeto solo leer. No, hombre, no. ¿Qué sitio es este? Un sitio donde el creador del universo habita entre nosotros y merece total reverencia. Hermano, respeta al Dios al que adoramos con tus actitudes. Dale un culto, no estando físicamente, estando de corazón. No le prometas cosas que no vas a cumplir. No peques con tu boca, ni siquiera con buenas intenciones. Sin embargo, una sola cosa nosotros tenemos que hacer. Mira, una cosa solo. Tú, sin embargo, teme a Dios. Te repito lo que quiere decir esto. Las personas que no cuidan su pie cuando van a la casa de Dios no tienen temor de Dios. Las personas que están físicamente, pero su cabeza está en 1000 sitios, a ver cuándo acaba, no tienen temor de Dios. Las personas que hablan sin importar si han dicho una mentira o mañana lo cumplen o no, no tienen temor de Dios. Por eso Salomón acaba diciéndonos a nosotros, los que amamos a Dios, tú sin embargo, tú teme a Dios. ¿Sabes qué nos recuerda esto? Que puede ser que la semana que viene algunos ya no vuelvan. Esa iglesia no es para mí. No pasa nada. No pasa nada. Amaría que todos estuvieran. Porque sé que es una iglesia que les hará bien. Porque no queremos ser la iglesia donde te sientes mejor, sino la iglesia que te hace bien. Y lo que nos hace bien muchas veces no nos sienta bien. Que nos corrijan no nos sienta bien, pero nos hace bien. Que nos discipline Dios no nos sienta bien, pero nos hace bien. Las normas no nos sientan bien, pero nos hace bien. La rigurosidad no nos sienta bien, pero nos hace bien. Normalmente nuestra carne lo que le sienta bien no es lo que le hace bien. La iglesia del Señor no busca solo sentar bien, sino hacer bien. Y cuando tú camines conforme a esa palabra, te sentirás bien ahí. Y ya no te molestará porque dirás, amén, Señor, es verdad, es tu palabra. Amén. Amén. Y lo que ahora es amargo, mañana será miel para tus labios. Será el mismo mensaje, ¿verdad? Pero ya tu corazón será diferente. Ya no te enfadará. Ahora te deleitarás en escucharlo. ¿Y qué habrá definido todo eso? Tu temor de Dios. Hermano, lo que cambia una vida es el temor de Dios. Para los que no lo saben, los lunes, miércoles, viernes, también los sábados a veces, estoy haciendo un devocional por las tardes. Incluso gente de la iglesia se conecta, si alguno quiere, no tiene nada que hacer. Los estoy haciendo y ahora estamos en el libro de Proverbios. Y los primeros capítulos, sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No es el hambre por los libros, no es cuántos libros conoces, ni cuánto griego sabes, es cuánto temes a Dios. Los libros te pueden hacer inteligente, el temor de Dios te hará sabio, diferente. Conozco gente analfabeta sabia y conozco ingenieros necios. Lo que define si eres sabio o necio no es cuántos libros lees, sino cuánto temes al Señor tu Dios. Porque el temor es lo que te hará vivir lo que lees. Es lo que cambia nuestra actitud. Yo sé que la inmoralidad es pecado, pero yo puedo ir al ordenador y poner www.i, pero ¿qué me va a frenar ahí? ¿El conocimiento? No, el temor de Dios. Porque voy a mirar a la derecha, no me ve nadie, voy a mirar a la izquierda, no me ve nadie, miro atrás, mi esposa no está,
solito en la habitación, solito en casa. Sé borrar el historial, sé hacerlo todo en un ordenador, pero miro al cielo. Tú sigues ahí, ¿verdad? Tus ojos sobre mí. Y yo tengo temor. Y por eso no voy a entrar. Pero te puedes arrepentir luego. No, si mi temor no es que me mandes al infierno, mi temor es perder tu presencia, estropear nuestra relación, enfriarme, entristecer al Espíritu Santo. Ese es mi temor. No el infierno. Mi temor es ofenderte a ti. No lo que tú me vayas a hacer a mí. Porque yo te amo sobre todas las cosas. Eso es lo que va a frenar tu vida, el temor. No el saber, el temer. Por eso, Salomón dice, yo le puedo decir a la gente que sea reverente y no lo serán. Yo puedo decir, hermanos, hay que estar concentrados en el culto y la semana que viene volver a venir todos con la cabeza en 1000 sitios. Y yo puedo decirle a la gente, no mientas y mañana empezar a hablar un montón. Porque nosotros podemos decir mucho, pero lo único que va a hacer que lo apliques a tu vida es el temor de Dios. Por eso Salomón dice, tú, sin embargo, teme a Dios. Había gente que estaba jurando sin temor a Dios. Mira Mateo capítulo 23, versículos 16 al 22. 10 minutitos y termino, para los que están pensando en luego. Hoy no, hoy me van a decir, no, pastor, puedes seguir. Claro, hoy sí. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Mira lo que decían los fariseos, no pasa nada si juras por el templo, pero no jures por el oro del templo. ¿A qué le estaban dando más importancia? El templo representaba la casa de Dios, pero a ellos les interesaba más el oro. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. No es nada jurar por el altar, pero que nadie jure por la ofrenda. ¿Dónde tenían el corazón los escribas y fariseos? ¿En las cosas de Dios? ¿En el altar? ¿En el templo? En el dinero. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Había gente que no tenía temor de jurar por el altar, jurar por el templo, jurar por el cielo. Hoy hay gente que jura por Dios. Te juro por Dios, te juro por Dios, te juro por Dios. Y hay algunos que han traicionado a su esposa o mujeres que han traicionado a su esposo y son capaces de usar eso para darle credibilidad a su mentira. Te juro por Dios que no lo he hecho. ¿Tú crees que yo juraría por Dios para tapar tu pecado? Soy capaz de pensar que sí. Soy capaz de pensar que sí, porque no te veo temor de Dios. Entonces no creo que te duela tanto jurar por Él. Había gente en aquellos tiempos que no tenía temor de Dios y era capaz de jurar por el templo, por lo sagrado. Es cuestión de temor, es lo que dice Jesús. Es cuestión del temor, no tenéis temor de Dios, os preocupan más las ofrendas. Hermano, el temor a Dios no es una opción para nosotros. El temor a Dios es un mandamiento. En Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13 dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Hoy la gente solo se centra en la parte del amor. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que lo amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. No, Dios no solo dijo eso. Primera cosa, que lo temas. Segunda cosa, que andes en sus caminos. Tercera cosa, que lo ames. Cuarta cosa, que lo sirvas. Quinta cosa, que guardes sus mandamientos. No es solo amar. Obviamente, si no le amas, no habrá nada del otro. Hermano, yo no vengo a preguntarte ahora si amas a Dios. Yo vengo a preguntarte, ¿sirves a Dios? Es un mandato. Vengo a preguntarte, ¿obedeces sus mandamientos? ¿Temes a Dios?
Hermano, vuelve hoy a tu casa con solo un deseo en el corazón: temer más a Dios. Muchas casas, familias y matrimonios están destrozados por una sola cosa: porque no había temor de Dios en esas casas. Cuando hay traición, no hay temor de Dios. Cuando hay insultos, no hay temor de Dios. Cuando hay gritos el uno al otro en un matrimonio, no hay temor de Dios. Nos olvidamos que está ahí. Por un momento creemos que solo estamos nosotros en casa, que Él no está ahí, que se tapa los oídos, que está distraído con otra película. No. Cuando hay temor de Dios, uno no grita de cualquier manera. Cuando hay temor de Dios, uno no dice cualquier palabra malsonante. Cuando hay temor de Dios, uno no deshonra a un padre. Cuando hay temor de Dios, uno no roba en el trabajo. Cuando hay temor de Dios, uno no hace trampa con los impuestos. Todo lo que nos pasa en esta vida es por nuestro pecado. Y nuestro pecado es por nuestra falta de temor de Dios. ¿Pero qué es el temor de Dios? Hay una frase que me gusta mucho de Charles Bridges. Dice así: pero ¿qué es realmente el temor del Señor? Se trata de la reverencia afectuosa por la cual el Hijo de Dios se inclina humilde y cuidadosamente ante la ley de su Padre. Es reverencia, pero afectuosa. Es una reverencia completa al Padre, con amor, y que nos lleva a inclinarnos a obedecer sus mandamientos. Por eso, hermanos, teme a Dios, porque ahí hay vida. Proverbios 14:27. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. La mayoría de personas están destrozando su vida, la de sus hijos, sus matrimonios. Es porque no temen a Dios. Pero el temor de Dios es fuente de vida. ¿Quieres verdadera vida en tu hogar? ¿Quieres verdadera vida en tu caminar con Dios? ¿Quieres verdadera vida en tu vida espiritual? ¿Quieres verdadera vida con tus hijos? ¿Quieres verdadera vida en tu matrimonio? Teme a Dios. Teme a Dios. Pero nuestro temor a Dios nunca será perfecto. Porque aunque temamos a Dios, le vamos a acabar ofendiendo. Pero tenemos un ejemplo de perfecto temor a Dios. El ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Hebreos 5, del 7 al 10 leemos: Cristo, en los días de su carne, en su encarnación, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuestro temor es fallo. Nuestro temor no es perfecto. Nada de lo que hacemos es perfecto para Dios. Tarde o temprano le vamos a fallar. Aunque nos esforcemos desde hoy en salir y decir: quiero tener más temor de Dios, tarde o temprano le fallaremos. Pero tenemos una confianza, hermanos, que nosotros no vamos a llegar al cielo porque nuestro temor fue perfecto, sino porque el temor del Hijo de Dios fue perfecto. Nosotros no tenemos vida hoy porque tenemos el temor perfecto de Dios. Nosotros tenemos vida por Cristo, quien temió al Padre reverentemente. Y el temor de Cristo fue tan grande hacia el Padre que cuando le venían los castigos sobre Él, por causa de nuestros pecados, su temor fue tan grande que aceptó la voluntad del Padre con una afectuosa reverencia. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero como yo te temo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y con un temor reverente aceptó la cruz que no le correspondía.
enseñándonos que el que teme al Padre le obedece hasta la muerte. Tú y yo no tendremos nunca un temor perfecto. Debemos buscar tener más temor de Dios. Pero somos salvos por el perfecto temor de Cristo. Si hoy estás aquí sin Jesús, nunca tendrás vida eterna. Porque tu temor, aunque salgas hoy de aquí diciendo, por mis buenas obras voy a tener más temor de Dios y voy a caminar recto delante de Él, por tus méritos, no lo vas a conseguir, vas a fallar a Dios. Tu única esperanza para la vida eterna es el temor de Cristo, que le llevó a obedecer la ley de Dios perfecta, morir en la cruz por causa de nuestros pecados. Aquellos que ya sois salvos, como vuestro pastor hoy os digo, vosotros sin embargo, temed a Dios. No importa cómo viva el mundo que nos rodea. Y no importa, amados hermanos, con mucha convicción lo digo, que otras iglesias sean más light y divertidas y lo hagan todo sin temor de Dios. Nosotros, sin embargo, temamos a Dios. Yo te pido, amado hermano, como tu pastor, teme a Dios en tu trabajo. Teme a Dios en el lecho donde duermes con tu esposo. Teme a Dios en la mesa donde os sentáis con vuestros hijos. Teme a Dios cuando vayas a corregirles. Temed a Dios cuando vayáis a empezar una discusión en el matrimonio. Temed a Dios en vuestros despachos donde nadie ve lo que veis en internet. Temed a Dios en vuestros teléfonos, en cada conversación y cosa que buscáis en las redes. Temed a Dios en la manera como os conducís entre los incrédulos. Vosotros temed a Dios. Y si hay alguien hoy aquí que no pertenece al pueblo de Dios, yo te digo que Cristo ofrece salvación para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que se arrepiente de haber vivido una vida sin temor de Dios. Y poner su fe en aquel que vivió la vida perfecta. Si tú estás hoy aquí sin Cristo, puedes arrepentir de tus pecados. Poner tu fe en Jesús y correr a Él, porque solo vas a poder vivir para Dios en Cristo y con Cristo. Hay esperanza para ti. Aunque tú me digas, pero tú no sabes lo vil que he sido. No. Yo sí te digo lo que sé. Que lo vil y menospreciable de este mundo lo llamó Dios para hacerlo su Hijo. Todos los que estamos hoy aquí y hemos tomado del pan y hemos tomado de la copa, éramos tan viles como tú. Lo que no te contamos nuestro pasado. Pero hubo esperanza para nosotros, que reconocimos que solo merecíamos muerte. Si tú reconoces hoy lo mismo, te arrepientes de tu vida sin temor de Dios y pones tu fe en Cristo, para ti también hay salvación. Que Dios hoy trate con cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu consejo, gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por tratar con nuestros corazones. Te pido, Padre amado, que tu palabra pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Yo sé y confío que tu palabra nunca vuelve vacía. Señor, si hoy han habido invitados, quizá han sido ofendidos por tu palabra, te pido que por tu Santo Espíritu les hagas convencerse de que lo que han oído, Señor, aunque haya dolido, no es palabra de hombres, sino palabra de Dios. Que sigas sumando almas a este lugar, porque necesitamos, Señor, en medio de las tinieblas, una iglesia que realmente crezca haciendo luz reverente, una iglesia con temor de Dios. Y yo sé que lo estás haciendo aquí. No digo que somos la única iglesia buena, claro que no, Señor. Pero sabemos, Señor, que hay muchos lugares que se han alejado de tu verdad. Y que aquí estás levantando un pueblo que estás alimentando con tu palabra. Y te pido, Señor, que seamos una iglesia que vive tu palabra, para que podamos ser ejemplo a otros creyentes incluso. Y solo lo podremos hacer si tu Espíritu Santo nos convence de cada verdad que hemos escuchado. Habla nuestras vidas, Señor.
y por tu Espíritu haznos obedecer lo que nos dices cada día. Haznos crecer en sabiduría y temor a tu nombre, porque eso será fuente de vida para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.